Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver estas figuras. No son figuras nuevas, pero son figuras que tengo guardadas ya hace bastante tiempo y que simplemente no las había sacado de su empaque porque quería abrirlas con ustedes. Así que vamos a ver estos dos Ultron, estilo cómics y estilo UCM. Así que no nos alarguemos más y vamos con el video. Bueno, como ya les comenté, estas son las dos figuras que vamos a ver hoy. Primero vamos a ir con el Ultron estilo cómics. He visto que esta figura ha venido con muchas fallas a muchas personas, que se le han roto extremidades o cosas así. La verdad no soy muy fan de este estilo de Ultron porque es demasiado plano, no me gusta mucho eso. En cambio el del UCM tiene más como textura, pero es un muy buen villano. Y trae una parte de la pieza buff, yo no tengo el resto de la wave, no sé si la voy a lograr conseguir. Ni siquiera sé cuándo salió esta wave, pero yo creo que va a ser muy difícil encontrarla. La caja viene un poco dañada, ya que esta la encontré por ahí en una tienda junto a otras figuras, y en general en esa parte de esa tienda venden las figuras que fueron devueltas por empaque. O sea, a la gente no le gustó cómo venía el empaque y la devolvieron simplemente. Por el costado tenemos una caricatura del personaje, por el otro costado exactamente la misma, y por la parte de atrás una pequeña descripción del personaje y la misma ilustración. Aquí, como pueden ver, está la wave completa. Yo no tengo ninguna de esas figuras y no creo que las vaya a tener. La única que encontré fue esa, pero no me interesa porque la verdad ya tengo un Iron Man y a lo mejor me podrían importar el resto para poder armar la buff, que es una muy buena buff, pero no, por ahora no. Así que vamos a abrir esta figura. Bueno, ya podemos ver sacando la figura de su empaque, que viene la figura, un par de manos intercambiables, la pieza buff, un efecto de poder y una mano adicional. O sea, trae un par de manos y una mano sola. En el fondo trae este logo de Ultron con un color amarillo, un poco cibernético, pero no es nada de otro mundo, así que vayamos a la figura. Una vez ya teniendo la figura por fuera, la verdad se ve una muy linda figura. Tiene el cuerpo como muy liso, tiene una textura rara, no lo sé. No estoy acostumbrado a que sean así de liso las figuras, pero se ve una muy buena figura, así que vayamos a sus articulaciones. La cabeza gira en 360 grados, en muy buena articulación, hacia arriba y hacia abajo. Muy pero muy buena articulación de cabeza. En los hombros gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba, eso es lo máximo que puede llegar hacia arriba. 2 puntos de articulación en el codo, muy buena articulación y puntos cubiertos, que esto es buenísimo. En la muñeca gira en 360 grados, articulación hacia arriba y hacia abajo. En el pecho trae esta muy buena articulación que de verdad es la mejor que puede haber, porque no entorpece el diseño de la figura al moverse. Gira en 360 grados, articulación hacia arriba y hacia abajo. Y trae la articulación de cadera también, que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. La articulación de la pierna hacia arriba, eso es lo máximo que puede llegar. Y hacia atrás no tiene articulación por la nalga del personaje. Articulación de muslo, que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. 2 puntos de articulación en la rodilla, que esto es buenísimo también, y cubiertos. Trae articulación de canilla o no sé cómo llamarle, porque en general viene la articulación un poco más arriba. Esta viene acá abajo, que gira la pierna así, es buenísimo. Y la tradicional articulación del pie, que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba y hacia abajo. Me costó un poco mover la articulación del pie, ya que trae esta de tobillo, entonces se gira mientras uno quiere hacerla girar, pero muy buena articulación. En pocas palabras, me está pareciendo una muy buena figura, no le tenía tanta fe, se ve muy linda. Esta figura va a ir de vuelta a su caja, ya que hasta que no me llegue la siguiente repisa donde pueda poner toda mi colección de Marvel Legends estilo cómics, se va a ir directo a la caja para que no se deteriore ni nada. Voy a hacerle el cambio de manos y seguimos con la figura. Las primeras manos que trae son estas estilo puño, que la verdad no sé, es más que nada como para ponerlo a pelear o algo así, pero no sé, la verdad no creo que le venga mucho al personaje. Bueno, y la última mano vendría siendo esta, que es solamente una mano que es igual a esta. ¿Por qué? Porque la figura viene con esta mano y esta de este estilo puesta. Entonces esta es como el símil de la misma mano, pero bueno, es solo una mano, no viene, es raro, viene con 2 pares y medio de mano. O
sea, viene 2 pares y la mitad de otro porque es solamente una. Y el efecto en sí, que al parecer, como pude ver, se pone de esta manera, me parece un muy buen efecto, se ve desafiante, no lo sé, se ve bien, me gusta. Así que pasemos a la siguiente figura. Bueno, y por último vendríamos teniendo esta figura de Ultron, que es de los Vengadores, la era de Ultron. Esta figura se trajo varias críticas, si no mal recuerdo, porque es una pieza BAF y que la volvieron a sacar por los primeros 10 años de Marvel Studios. La verdad la compré porque no tengo muchos villanos estilo del MCU, por eso la compré. Y desde mi opinión me pareció un muy buen villano, así que vayamos a ver su caja. Por el costado tenemos una pequeña descripción de la película, por el otro costado tenemos estas imágenes y por la parte de atrás tenemos el póster de los Vengadores, la era de Ultron, y una pequeña descripción del personaje. Así que vayamos a abrir esta figura. La figura en sí es bastante simple, como podemos ver. Es solamente la figura, no trae ningún accesorio ni nada. Voy a pasar a sacarla para que la podamos ver más de cerca. En el fondo trae este típico fondo, como con distintas imágenes de las películas, pero nada original. Bueno, aquí tenemos la figura. Es un poco alta. Bueno, que la verdad es que este personaje era alto. No se siente como muy corpulento. A mí me da la sensación que en la película se ve como más corpulento en relación a los hombros, como más grande. No estoy seguro, pero me da esa sensación. La cara no me termina de convencer, esos ojos de ese color y como el borde negro, no lo sé. No estoy seguro que sea así en la película. Pero bueno, no me parece una mala figura. Se ve bastante bien y se ve firme. Lo que sí le falta demasiado, el hecho de no traer ningún accesorio ni nada adicional. O sea, la figura sola, no lo sé. No me fijé en eso cuando compré la figura en todo caso. Así que vayamos a sus articulaciones. La cabeza gira en 360 grados, sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba y hacia abajo. En los hombros gira en 360 grados, sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba. Buena articulación. Articulación de bíceps que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. 2 puntos de articulación en el codo a la vista. Lo bueno es que esta figura lo disimula un poco por toda esa textura que tiene. Y este es el tipo de articulación que a mí no me gusta de pecho, que prefiero la anterior. Articulación hacia abajo. Hacia arriba, se ve horrible. Y la articulación de cadera que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. En las piernas, eso es lo máximo que puede subir la pierna, o sea, prácticamente nada. Y hacia atrás tiene un poco más de articulación, pero muy poca. Tiene articulación de muslo, pero no puede girar en 360 grados ya que chocan las piezas. Entonces no puede girar en 360 grados. Tiene buena articulación, pero solo eso. 2 puntos de articulación en la rodilla a la vista, nuevamente. No es mala articulación, pero la verdad es que no puede mover mucho las piernas. Y el tradicional punto de articulación del pie que gira en 360 grados, sin ningún inconveniente, articulación hacia arriba y hacia abajo. Tiene mejor articulación hacia abajo que hacia arriba. Bueno, de esta figura no les puedo hablar mucho ya que no trae ningún otro accesorio. Voy a pasar a poner a las dos figuras juntas a ver cómo se ven. Bueno, así es como se pueden ver estas dos figuras. Claramente la del MCU es más grande que la otra. No sé si la de estilo cómic será del mismo porte que una figura normal en las proporciones o será un poco más grande, pero definitivamente la del MCU es mucho más grande que la otra. Y la verdad es que las dos traen sus pros y sus contras. Trae mucho mejor articulación a la del estilo cómics, pero en textura me parece mucho mejor la del MCU. Me gusta más, es una opinión personal. Y la del estilo cómics trae accesorios, cosa que la del UCM no trae accesorios. Y ya, dejen su like, suscríbanse, comenten si les gustó el video y nos vemos en el próximo video.